Es decir, estamos en el mismo, no bloque, sino en la misma cámara. Es inteligente, capaz, buena oradora. Pero me parece que hay una subordinación total a los dictados de Schiaretti y de su marido, que pudo haber recuperado un posicionamiento después de la caída del 2001 importante, pero que la tosudez, la falta de comprensión de las ideas ajenas, lo lleva entonces a diría, catástrofe que está pasando en el país desde el punto de vista económico, más allá de la injerencia o participación o influencia que pueda tener la crisis internacional. Si nosotros tuviéramos que analizarla finamente, diríamos que todavía la crisis no ha llegado del todo a la República Argentina. ¿Es un país con crisis de idea y crisis cultural? Yo creo que nosotros somos un país de crisis permanente. Si uno analiza desde 1955 o antes en adelante, hemos ido simplemente pasando de crisis en crisis. Y cuando usted ve la participación que tenían los obreros, los trabajadores, en el ingreso bruto del país, y hoy está prácticamente reducido a la mitad, es decir, que quienes dirigieron o condujimos en aquel momento la situación, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Doctor, digo, para finalizar, ¿ve el país con algún grado de optimismo? No, en este momento no. Yo creo que es fundamental por parte del gobierno nacional acortar distancia con el sector productivo más importante del país, que es el campo. Yo no digo desaparecer las retenciones, estoy diciendo la disminución de las retenciones en cuanto a la soja. Limitar estos condicionamientos abstrusos que tienen para poder exportar carne y fundamentalmente a los tostamberos, los lecheros, darle el precio que corresponda para mantener los mismos. Si no, no podría ser posible, Fonseca. Tantos tambos que se han cerrado, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, por falta de rentabilidad o de precio de la leche. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias a usted, Fonseca. Gracias. Ya volvemos. UOM, Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Córdoba. El Arrabal, Belgrano, esquina Fructuoso Rivera, en Barrio Güemes. Informes y reservas al 460-2990 y 460-2493. House Móvil, equipamiento para empresas y oficinas. Somos fabricantes. Información o fax 488-8788, 488-5288. House Móvil. Pasó Eduardo César Angelos, dejó 4 sentencias concretas. No quiere interna con juez. Llamó timorato y le reclamó a Martí el protagonismo que no tuvo en su determinado momento. Le negó madurez a Ramón Mestre, hijo, para conducir el partido. Y quiere un radicalismo fuerte con listas propias, no le importa ser tercero. Definiciones de Eduardo César Angelos, tajantes, aquí en Al Fin y al Cabo. Vamos a hablar de Catamarca. Y comenzamos con una primera pregunta. Sería si tenía necesidad Néstor Kirchner de apostar tan fuertemente en la elección de Catamarca. Si no evaluó el significado de una alianza con lo peor y lo más repudiable del peronismo catamarqueño. El apresuramiento dicen que es padre del fracaso, y esta no es una sentencia de quien habla, sino está atribuida a Heródoto, que según los griegos es el padre de la historia. Y mucho de esto hay en la respuesta a estos dos primeros interrogantes. Nadie puede evitar que la lectura política que se pretende deformar desde el gobierno sea desfavorable a la estrategia del presidente del PJ. Ni la diferencia de los guarismos, ni la excusa a la que se recurre para relativizar el resultado. Si hace 18 años que ganaba el Frente Cívico y Social, pensar una campaña aliado a la escoria del justicialismo histórico es una improvisación demasiado costosa. Es una elección provincial, no nos afecta, dice el ministro del Interior. De ser así, asoma la pregunta, ¿cómo explican entonces el movimiento de todo el aparato oficial que bajó desde la capital federal, incluyendo al matrimonio presidencial? ¿Por qué tanto despliegue de clientelismo político para comprar un voto? Es obsceno, tanto como negociar con Barrio Nuevo, Sadi o en última instancia Rico en San Miguel. O no dar explicaciones de 41.000 millones destinados, no se sabe a quién, y 38.000 millones por decreto de necesidad y urgencia que demuestra la escandalosa discrecionalidad en el manejo de los mismos. Lo mismo que se hizo en Catamarca.
Es decir, la impunidad no se condice con el esfuerzo que se le está pidiendo a la sociedad en plena crisis. Bueno, sería darle explicaciones a la sociedad, reitero, sobre estas cifras y dejar de buscar chivos expiatorios para esconder las responsabilidades de errar la estrategia, porque se erró la estrategia, nacionalizó la elección equivocadamente. En la década del 90, cuando la distribución de los recursos fiscales lo tenía Kirchner como protagonista, estaba en juego precisamente y habría sido y ciertamente lo fue posible ese tema. Ahora, ¿de qué lado estaría hoy Néstor Kirchner? Si, por ejemplo, fuera el gobernador de una provincia sojera que reclama por la coparticipación de las retenciones. Es cierto que el apoyo de Cobos tampoco puede considerarse un tributo al resultado final. El mismo gobernador electo, Brizuela del Moral, descartó su presencia y lo quiso lo más lejos posible de la provincia. Es decir, era un desafío personal de Brizuela del Moral con Kirchner. A pesar de la ayuda del Estado hasta 2007, la resolución 125 caló hondo en los intereses provinciales y en la conducta del entonces gobernador. Kirchner lo llamó traidor y la respuesta la tuvo en las urnas. El resultado final no dice nada más que eso, al menos por ahora. El oficialismo perdió una elección y el efecto dominó, que podría actuar como una especie de síndrome en el resto del territorio, depende exclusivamente de lo que haga el gobierno en adelante. Algo lo dejó entrever Ángelos aquí. Néstor Kirchner está acostumbrado a apostar fuerte, no se anda con remilgos, mata o muere. Tal vez no sea lo mejor en política y se asemeje más a un kamikaze que un estratega en el mismo sentido, pero es un estilo, su estilo, y difícilmente se pueda apartar de él. Sabe que en política el arrepentimiento no existe, uno se equivoca o acierta, pero no encaja el arrepentimiento en la derrota. Por eso la emprende contra los medios de comunicación que le son antagónicos, que están en una oposición irreversible, al menos por el momento. Y es cierto que algunos periodistas descubren sus contradicciones e intenciones que luego les son imputadas, como el caso de Morales Solá por el ministro Randazzo o con el ministro Randazzo. ¿Cómo llama tránsfuga a Borocotó y admite como lógico lo de Felipe Solá? Le reprochó Randazzo a un Morales Solá demudado cuyas preferencias son absolutamente visibles. Pertenece a un grupo que es antagónico al gobierno. Por aquello que cuando conoces al adversario pero no a ti mismo vas a perder la mitad de la batalla, la oposición amenaza hacerse un festín si en el Congreso se discuten las retenciones. Es decir, este resultado ha mostrado cierto grado de debilidad en Kirchner y en su estructura y en su construcción. ¿Cómo va a impactar en las acciones del gobierno? Justo cuando en este momento Cristina Fernández de Kirchner ocupa el reclamado centro de la escena política, luego de deambular en la vaguedad y otro tanto en la ambigüedad. Es cierto que todavía no está consolidado el acuerdo con el campo, pero los puntos de partida fueron al menos parte de un consenso inexistente hasta hace un mes. Fue un punto de partida. Aunque hoy los gauchócratas hablen de propuestas mezquinas, avancen sobre la presunta debilidad luego del resultado de Catamarca y Felipe Solo, como le dice Berbisque a Felipe Solá, le apunte a Néstor Kirchner de cara dura sin una visión introspectiva de su catadura moral. Dejar trascender entonces las cuestiones de Estado y subalternizarlas a lo ocurrido en Catamarca es reiterar el desperdicio del tiempo por sobre los avances que se han producido desde algún punto de la institucionalidad y los acuerdos sectoriales, que no es mucho, pero es importante. La crisis y su resolución es mucho más importante que un resultado que se debe todavía el de octubre, para saber si los Kirchner recibirán otro castigo de la sociedad catamarqueña, que ha mostrado quizás un fuerte componente de civismo, más allá de las artimañas, del asistencialismo que de uno y otro lado, de Brizuela del Moral y del Gobierno Nacional, utilizaron para seducir a los sectores más empobrecidos. Quiero finalizar con esto porque decía Confucio que 3 señales distinguen al hombre, a un hombre superior, aunque no sea reconocido como tal. La virtud que lo libra de la ansiedad, la sabiduría que lo libra de la duda y el valor que lo libera del miedo. Catamarca habrá sido el ensayo de laboratorio en el nacimiento de una nueva instancia y cambio de cultura electoral de la sociedad. Mire, el tiempo lo va a decir, pero por ahora hay un final abierto, hay un grado de credibilidad que se verá con el transcurrir del tiempo si se consolida o no. Pero esto no depende de todos, depende absolutamente de una sociedad desculturizada que tiene la oportunidad de ser protagonista nuevamente de cambios fundamentales y de las transformaciones que en algún momento le vendieron como sujeto a una transversalidad y a un contenido progresista que hasta el día de hoy no se vislumbran en ningún lugar. Hasta el próximo martes.